Hoy estamos continuando, pueden tomar asiento. Hoy estamos continuando con esta maravillosa serie que hemos titulado Una fe viva, basada en la carta que el hermano Santiago, que precisamente era el medio hermano de Jesús, escribió. Y hemos estado en el primer capítulo ya por lo menos 2 semanas y hoy vamos a terminar el primer capítulo y ha sido maravilloso. Básicamente Santiago nos ha hecho una conexión maravillosa en lo que hemos hablado hasta el momento de las pruebas y las ha conectado con las tentaciones. Y en la pantalla va a salir una gráfica que resume eso, donde habla de las pruebas y las tentaciones. Y fíjense, básicamente he querido que ustedes vean ya la comparación de una prueba y una tentación. Decíamos nosotros que una prueba es como una evaluación que Dios está haciendo y son diarias evaluaciones que Él está haciendo. Y es para probar nuestra fe, es para probar nuestro amor, si tenemos una fe y un amor genuino. Y que continuamente Dios está estirando nuestra fe para sacar una musculatura espiritual, para prepararnos para la siguiente prueba. Y que Dios nos decía en este punto de que Él quiere que experimentemos las pruebas como un tiempo de sumo gozo. Y eso nos llevaba a nosotros a fortalecer nuestra paciencia, que era la capacidad de soportar, y podíamos esperar alegremente todo este proceso, porque sabíamos que Dios estaba perfeccionando, nos estaba llevando a madurar en todo este proceso, con el objetivo de que estuviésemos completos y que no nos faltase nada en nuestra vida espiritual. Y lo que quería resaltar es esa corona de vida. Dice, a los que resisten las pruebas, Dios tiene un premio, la corona de vida. Entonces, la prueba siempre es buena y termina en una corona de vida. Y veíamos entonces la comparación con la tentación, que eran partes. La tentación era una oportunidad dentro de una prueba, una puerta que estaba allí, una oportunidad que teníamos para pecar, para hacer lo que era incorrecto. Pero que si lográbamos soportar la tentación, entonces básicamente era una prueba de nuestra fidelidad y de nuestro amor también a Dios, mantenernos fieles y firmes a Él. Pero cuando nos dejábamos ser atraídos por el pecado, cuando decíamos nosotros que teníamos todos un archivo de concupiscencias, un archivo de deseos, cuando dejábamos que ese archivo interno era atraído y seducido, pues ese archivo de concupiscencias iba a concebir, iba a quedar embarazado. Y que decíamos que ese anzuelo precisamente era esa carnada externa que miraba en nuestro archivo de concupiscencia, de deseos pecaminosos, y pues quedaba embarazado de eso porque nosotros cedíamos ante esa tentación y que eso daba a luz el pecado. Y eventualmente cuando empezábamos a maquinar el pecado y lo llegábamos a cometerlo, pensábamos cómo iba a ser finalmente, ese pecado se consumía y eso daba luz a la muerte. Yo le puse simplemente la palabra corona, aunque realmente la Biblia no dice la palabra corona, pero simplemente quería ver cómo las pruebas nos dan una corona de vida y cómo la tentación nos lleva a una corona de muerte, para que se imaginen esa corona que va en un cementerio, cuando va el carro llevando el ataúd a un cementerio, va esa corona que es una corona que lleva allí el ataúd, y vean, las pruebas producen una corona de vida y las tentaciones producen una corona de muerte. Entonces fíjense bien cómo es la palabra maravillosa. Y Santiago entonces nos ha enseñado en este capítulo número 1 a cómo responder a las pruebas, a cómo responder a la tentación, y hoy nos va a enseñar a cómo responder a la palabra de Dios. Este Santiago es maravilloso en cómo está exponiendo todas estas maneras de responder, y es importante entender que cómo nosotros respondamos a la palabra de Dios también es una prueba, una manera de verificar que tengamos una fe viva. Decíamos que pasamos las pruebas, ayuda a verificar el tipo de fe que tenemos, una fe viva. Pasamos las tentaciones, es una manera de verificar que tenemos una fe viva. Y ahora, como respondamos a la palabra de Dios, también es una manera de verificar si tenemos una fe viva, que es precisamente el título de nuestra serie. Entonces, lo que voy a hacer hoy, voy a leer el pasaje completo de lo que queda el balance del primer capítulo de Santiago, porque quiero que vean el contexto. Una vez que vean el contexto, vean el trasfondo negro que hay detrás de lo que Santiago quiere pintar, nos va a ser más fácil entender las partes pequeñas de lo que voy a hablar. En la pantalla va a aparecer Santiago
capítulo 1 del 16 al 27, que dice así: queridos hermanos míos, no se equivoquen. Y está hablando en el contexto que acabo de dar de las pruebas y la tentación, aclarándonos que no pensemos que Dios es el que tienta, no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Dice, no se equivoquen, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto. Decíamos que Dios siempre es bueno y siempre está obrando a nuestro favor, de allí sale. Del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la ¿qué? De la palabra. Ahí comienza el contexto que Santiago está poniendo. La palabra va a ser el trasfondo, el contexto. Por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre ¿la qué? La palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica ¿la qué? Palabra, y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta simplemente es otro nombre para la palabra. El que se fija la mirada en la palabra, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Y Santiago concluye el capítulo 1 diciendo, delante de Dios, la religión pura, es más, yo le he puesto en mi mensaje religión pura, cuando salga en las redes sociales va a salir así como religión pura. Y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. ¿Alguien me puede decir cuál es el contexto, el trasfondo de Santiago en este pasaje? La palabra. Es importante entender que el contexto central de este pasaje que acabamos de leer es la palabra. Lo que va a decir Santiago, lo va a decir que ustedes tengan en mente en todo momento la palabra, la palabra. Por eso decíamos que nos enseñó primero cómo responder a las pruebas, segundo cómo responder a las tentaciones. Y hoy Santiago nos va a mostrar cómo responder a la palabra de Dios. Y hay dos aspectos que Santiago nos va a mostrar que necesitamos ajustar en relación a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si queremos ser bienaventurados con la palabra que Dios ha plantado o sembrado en nuestros corazones, si queremos ser dichosos en todo lo que hagamos en relación a la palabra, hay dos aspectos que Santiago nos va a mostrar que necesitamos ajustar. Y al ajustar estos aspectos también va a ser una evidencia, una prueba de que tenemos una fe viva, que es el título de nuestra serie. Así que el primer aspecto, y van a ser dos aspectos, el primer aspecto que tenemos que ajustar, aparece en la pantalla, es vamos a tener que ajustar nuestra receptividad a la palabra de Dios. Vamos a tener que mejorar nuestra sintonía a la palabra de Dios. Vamos a tener que ajustar nuestra frecuencia radial con la palabra de Dios. Es posible que usted vaya en un carro, que tenga un radio y que usted esté buscando una emisora. Usted puede encontrar muchísimas emisoras, pero si no sintoniza la que usted quiere, nunca va a escuchar la música de esa estación. Usted puede que haga muchísimas cosas en su vida como cristiano, pero si no tiene la sintonía adecuada, la frecuencia adecuada con la palabra de Dios, es posible que usted nunca se vaya a beneficiar de la palabra de Dios. Así que, comenzando, para ser receptivos a la palabra de Dios, Santiago nos va a mostrar inicialmente que hay tres cosas que tenemos que ajustar. Santiago nos va a mostrar que tenemos que ajustar nuestro deber, nos va a mostrar que tenemos que ajustar nuestra pureza y Santiago nos va a mostrar que tenemos que ajustar nuestra humildad. Y van a haber muchísimas cosas que Santiago nos va a mostrar en estos pasajes que acabamos de leer. Vamos a nuestro texto guía, ahora pedacito por pedacito, vayamos a Santiago 1:19 que dice así. Por eso, amados hermanos míos,
todos. Todos, cuando Dios dice todos son, está hablando de esos judíos cristianos que estaban dispersos, que es el contexto donde Santiago habla, pero también está hablando de Christ in us, de CIU, está hablando de todos ustedes, me incluye a mí. Todos, dice, todos ustedes, ¿qué dice la siguiente palabra? Deben. Es un imperativo, es una orden, es una dirección, es algo que tenemos que hacer, no es una opción. Y él va a mencionar 3 imperativos. Deben estar dispuestos a oír, y el contexto es la palabra. Debemos estar dispuestos a oír la palabra, pero ser lentos para hablar la palabra y para enojarse contra la palabra, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Es cierto que muchas veces vamos a poder aplicar estos versículos a otras cosas y los sacamos de fuera de contexto para hablar del matrimonio y eso, pero queremos hoy ser fieles al contexto, y el contexto es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros vamos a fallar en obedecer la palabra de Dios, pero Santiago nos está mostrando que la actitud correcta que todo cristiano debe tener es una actitud de ser receptivos a la palabra de Dios, que podamos recibir la palabra de Dios de una manera apropiada y correcta, porque eso es una marca de que tú y yo como creyentes tenemos una fe viva. Entonces, y para ajustar esa receptividad, Santiago nos muestra que hay 3 imperativos, 3 órdenes iniciales que todos debemos obedecer o hacer para que se pueda lograr. Nos dice que debemos estar dispuestos a oír la palabra, que debemos ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. Veamos entonces un poquitico de cada uno de ellos para que lo entendamos en el contexto. Estar dispuestos a oír, allí esa palabra, en el griego, la palabra oír está hablando el equipo, la herramienta auditiva, está hablando del oído, de que todos tenemos un elemento auditivo con el que podemos oír. Jesús continuamente decía, el que tenga oído para oír, ¿qué? Oiga. ¿Qué era lo que él esperaba que oyeran? La palabra. El que tenga un oído para oír, que oiga la palabra. Es decir, así como tú y yo podemos llegar a invertir cierta cantidad de dinero en la bolsa de valores, el objetivo aquí es que de igual manera invirtamos nuestro elemento auditivo, el oído, en la mayor cantidad de oportunidades para exponernos a la palabra de Dios. La pregunta sería ¿por qué? Pues Romanos 10:17 nos dice, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para poder trabajar en esa fe viva que Santiago nos está mostrando, está diciendo, por eso es importante que seamos nosotros personas que estemos dispuestas a oír. La pregunta es, ¿dónde invierte su oído? ¿Dónde lo invierte a diario? Lo pone en conexión a cuántas veces se pueda exponer a la palabra de Dios. Así que primero es estar dispuestos a oír. Pero después Santiago nos dice que tenemos que aprender a ser lentos para hablar. Tan rápido como sea tu oír. Todos tenemos una velocidad para oír. Tan rápido como seas para oír. Que eso sea tu medida de lentitud para hablar de la palabra de Dios. Si eres rapidísimo para oír, que utilice eso para medir la misma proporción en tu lentitud para hablar de la palabra de Dios. En pocas palabras, que no presumas hablar más de la palabra de lo que estés dispuesto a oír la palabra. Que no hables más de la palabra que lo que tú mismo estés invirtiendo tu oído en escuchar la palabra. El punto es, Santiago no quiere que tú y yo seamos novatos, neófitos, que vayamos a caer en la tentación de mucho orgullo porque estamos hablando más. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo en lo siguiente, hoy en día, por las redes sociales, por YouTube, por muchos canales, la gente está hablando más de la palabra que conocer de la palabra. Están hablando más de Jesús sin conocer a Jesús. Cuando tú les preguntas quién es Jesús para ti, tengo la menor idea. Pero están hablando más, por eso dice que seamos lentos para hablar. También nos dice que seamos lentos para enojarnos. Eso tiene que ver con un resentimiento, no tiene que ver con, en el contexto, con que salgamos y tengamos externamente una rabieta, una pataleta, sino un resentimiento interno. En otras palabras, Santiago nos está mostrando que cuando oigamos la palabra,
no nos vayamos a resentir por aquello que la palabra nos está diciendo, que está tocando nuestro corazón, que no nos resintamos porque no estemos de acuerdo con lo que esté diciendo, porque me está confrontando algún tipo de pecado. Por ejemplo, eso pasó en los tiempos de Jesús. Estando Jesús, vinieron muchas personas y le preguntaron, pero maestro, ¿está ok, está bien divorciarse por cualquier causa? Y Jesús vino y hizo dos cosas. Dijo, déjenme recordarles, en el principio mi padre dijo que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mi padre no ha cambiado su opinión. Pero entonces, ¿por qué fue que Moisés dio la carta de divorcio? Y les dice la segunda cosa, por la dureza de su corazón. Jesús establece claramente que todo divorcio es pecado. Y entonces les dice, y ahora el divorcio, por todas las razones que habían, lo vamos a bajar a una sola, que se llama el adulterio. Y que dijeron ellos, uy, no, mejor no casarse. Es decir, estaban enojándose con Jesús internamente, teniendo ese resentimiento porque estaba poniendo la barra muy alta. Y la realidad es que hoy en día se divorcian por cualquier cosa. Hoy ya no ponen un tema, hoy simplemente dicen somos incompatibles. Entonces por eso dice Santiago, sean lentos para enojarse cuando Dios toca estos temas que son reales. Así que Santiago primero ajusta lo que debemos hacer, que son estas tres cosas, pero después va a ajustar nuestra pureza. Vayamos a nuestro texto guía, Santiago 1:21, que dice así. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad. Ese despojarse es como cuando usted se quita una camiseta que se la ha manchado con pintura o con alguna cosa que no quita. Usted se la quita porque ya no la va a volver a utilizar, porque se la está quitando. Se está despojándose de eso y de toda impureza y de toda maldad se está quitando eso. Hay que recibir la palabra de Dios con toda pureza, sin ira, sin enojo y sin pecado, porque nada de eso promueve, empuja, avanza la rectitud que Dios quiere producir en nuestras vidas a través de la palabra. Entonces nosotros, cuando tenemos todas esas impurezas y todas esas maldades en nuestro corazón, eso está trancando, está obstaculizando que la palabra de Dios esté avanzando ese fruto que quiere producir en nuestras vidas. Así que primero Santiago nos dice, eso es lo que ustedes deben ajustar, esto es lo que deben hacer. Ahora ajusten su pureza y por último Santiago nos dice, ajusten su humildad. Santiago 1:21 dice lo siguiente, y reciban, ¿con qué? Mansedumbre. Otra palabra para la palabra mansedumbre es humildad. Y reciban con mansedumbre o con humildad la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Sembrada y que tiene el poder de salvarlos. La palabra de Dios es una semilla que Dios ya ha plantado en nuestros corazones. Y la plantó en el momento de nuestra salvación. Pero el efecto de esa palabra en nuestras vidas depende de que nosotros seamos humildes, de que nosotros seamos mansos, de que que seamos enseñables, que tengamos humildad para ser enseñables. Y muchas veces nos pasa que estamos frente a la palabra, inclusive como adultos o como pastores, y no queremos ser enseñables, no queremos que alguien nos enseñe algo nuevo porque ya lo sabemos. Y siempre dice Dios que tenemos que tener esa mansedumbre para la palabra plantada, que va a ser siempre algo diferente. Y la palabra salvación es algo que es continuo. Ya hemos sido salvados de nuestros pecados en el momento que aceptamos a Cristo. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Actualmente esto lo llaman santificación. Y vamos a ser salvados de la presencia del pecado cuando recibamos ese cuerpo glorificado. La salvación es algo completamente activo que ya ha sido plantado. Así que si hacemos hasta ese momento una comparación con una emisora de radio, Santiago nos está diciendo, ya ustedes están sintonizados a la emisora radial, ya están conectados con la palabra de Dios. Todo lo que tienen que hacer es subirle el volumen al deber, volumen a lo que es la pureza y el volumen a lo que es la humildad. Súbanle, es lo que está diciendo Santiago en este contexto. Y si entendemos nosotros que esta primera mitad de lo que hemos leído hasta ahora
Santiago ha venido tratando con las pruebas, ha venido tratando con las tentaciones y ahora está tratando con responder a la palabra. Si tenemos este contexto, yo quisiera resumir esta primera parte de este mensaje de la siguiente manera. Es más, los animo a que le tomen una foto a la siguiente slide que aparece ahí, que lo voy a leer. Y dice así: los cristianos que tienen una fe viva. Ese es el nombre de nuestra serie. Los cristianos que tienen una fe viva, cuando estén pasando por pruebas, cuando estén siendo tentados, son los que están continuamente ajustando sus corazones a la palabra de Dios, recibiéndola como se debe. ¿Cómo se debe? Siendo rápidos para oírlo, lentos para hablar y lentos para no enojarse, pero también con un corazón puro y con un corazón humilde. Eso, mis hermanos, resume el primer aspecto, que es que Santiago nos quiere enseñar a cómo responder a la palabra, cómo ser receptivos a la palabra de Dios, cómo estar en sintonía. Y eso nos lleva al segundo aspecto que Santiago quiere ayudarnos. ¿Cuál es el aspecto? Está en la pantalla. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos a la palabra? Primero, cómo somos receptivos a la palabra y ahora cómo reaccionamos a la palabra. Vayamos al texto guía, Santiago 1:22. Pero pongan ¿en qué? En práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Santiago nos quiere mostrar que el oír la palabra de Dios no es el objetivo final, es un puente para el objetivo final. Escuchar, oír la palabra no es el punto final, el que usted simplemente se parquee y se escuche la palabra, oiga la palabra, no es el objetivo final de Dios, sino es un puente para llegar a donde quiere Dios llegar con esto. En esta versión, en la versión Reina Valera, la expresión poner en práctica, que aquí la ponemos en la Reina Valera contemporánea, pero en la Reina Valera 1960, esta expresión la ponen como seamos hacedores de la palabra. Me encanta como dice, seamos hacedores de la palabra. Y fíjense bien, que una fe viva, que es lo que estamos analizando, tiene que ver con dos cosas, que seamos oidores de la palabra y que seamos hacedores de la palabra. Vamos a decirlo juntos. Una fe viva es que seamos oidores y que seamos hacedores de la palabra. Y fíjense bien que en el lenguaje original, esa palabra oidores, hay ciertas palabras griegas que uno las investiga y busca en el trasfondo. Hay una palabra griega que puede traducirse, esa palabra oidores, como si fuera auditores. Y fíjense bien, ¿qué es un auditor? Un auditor es una persona que llega a una empresa. Por lo generalmente esa persona no es la que trabaja en la empresa, no hace el trabajo de los empleados, pero viene de afuera a hacer una consultoría, viene a hacer una evaluación de la empresa y esa persona emite unos resultados, unos comentarios, da su opinión. Yo lo que quiero que vean que lo que está haciendo Santiago es diciéndonos lo siguiente que aparece en la pantalla. Dice, iglesia, no sean solo auditores de la palabra de Dios. No solo den su opinión o sus comentarios, sus recomendaciones sobre lo que Dios ha declarado, háganla. No sean auditores de la palabra de Dios. Todo el mundo dice, qué buena la palabra. Pero Dios está diciendo, háganla. Fíjense una cosa interesante, que esa palabra auditores es bien interesante, porque Dios nos está llamando a que no seamos auditores de nuestros matrimonios, sino que hagamos lo que la palabra dice que debemos hacer con el matrimonio. Esa palabra nos enseña que no seamos auditores de nuestras finanzas, sino que hagamos con las finanzas lo que Dios dice que hagamos con las finanzas. Esa palabra nos enseña que no seamos auditores de nuestro amor, ni de nuestra oración, ni de nuestro servicio, ni de nuestra generosidad, sino que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer con el amor, con las finanzas, con la generosidad, con la oración y todo lo demás, que seamos hacedores de todo eso y no solamente
oidores, porque cuando solamente somos oidores, nos convertimos en unos auditores de la palabra de Dios, nos convertimos en unos auditores de un servicio dominical, nos convertimos en unos auditores de la alabanza, nos convertimos en unos auditores de las personas, pero no en hacedores. Es fácil ser un oidor que se convierte en un auditor, pero qué reto es el que nos da Dios de convertirnos en hacedores. ¿Estamos? ¿Están todavía aquí conmigo? Fíjense lo maravilloso de esto. La palabra hacedores es un sustantivo. Es una palabra como decir bomberos. Y fíjense interesante que la palabra bomberos describe una profesión. Describe en la totalidad. Ustedes dicen bomberos, yo no tengo que decirles qué es simplemente bomberos. Ustedes imaginan todo lo posiblemente que pueda ser un bombero. Y que él resume dentro de ser bombero el hecho de que él apague fuegos. Fíjense bien que es básicamente define una profesión. Yo puedo venir y apagar un fuego en el patio de mi casa, pero eso no me hace un bombero de profesión. Yo puedo enseñarle a mi hijo algo de matemáticas, pero eso no me hace un maestro de profesión. Forma similar, yo puedo leer la palabra un poquitico aquí, un poquitico allá, ir a una iglesia aquí, una iglesia allá, ir a un devocional aquí, un devocional allá. Pero eso no me hace un profesional de ser un hacedor. Dios quiere que seamos hacedores profesionales. No que simplemente un día hagamos aquí y un día hagamos allá. Dios quiere que seamos hacedores de profesión, que tengamos el hábito diario de poner en práctica la palabra de Dios. Una persona que pone en práctica la palabra de Dios a diario es un hacedor, así como lo es un bombero que sale todos los días a trabajar haciendo su profesión. Entonces, así como Santiago en la primera parte que vimos, él ajustó nuestro deber, ajustó nuestra pureza y ajustó nuestra humildad. En esta segunda parte, Santiago va a ajustar dos cosas que tienen que ver con la reacción que tenemos nosotros para con la palabra de Dios. Y tiene que ver con ajustar dos engaños. Santiago va a ajustar ahora en el balance de lo que les voy a decir, dos engaños que tú y yo muchas veces podemos llegar a tener. Santiago 1:22 al 25 dice así, está en la pantalla. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán, ¿qué? Engañando. La primera engaño. Se estarían engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo a un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Qué tremendo. El primer elemento, lo primero que tenemos que ajustar es el engaño de mi razonamiento. Yo tengo un engaño, estoy engañado en mi razonamiento pensando que yo solamente tengo que oír la palabra y no hacerla. Me estoy engañando. Si yo solamente oigo la palabra y no la hago, me estoy engañando a sí mismo. Es como si yo estoy simplemente escuchándola y me siento a esperar que venga un cambio en mi matrimonio. La escucho y simplemente la espero que de pronto me agarre así por sorpresa un cambio financiero. Lo que estoy buscando es un milagro. Y Dios puede hacer milagros y cosas sobrenaturales en tu vida. Pero aquí dice que seas un oidor y que seas un hacedor de la palabra, porque en ser hacedor es donde está la bienaventuranza. Les quiero dar una ilustración de esto. Lo que muchas veces hacemos. Imagínense que de pronto sacan un nuevo restaurante. Siempre están haciendo cosas modernas. Y que en este restaurante moderno lo invitan a usted. Y la manera en que ellos sirven al público es que las personas no vayan allá a comer, literalmente no van a masticar la comida, no van a morder la comida, sino van a llegar y le ponen la comida en el plato y así como un helado, todo lo que pueden hacer ellos es lamerla. Lamiendo el pollo, van a lamer el pollo, van a lamer la carne, pero queda allí. ¿Irían ustedes a ese restaurante? ¿Estarían llenos al final o quedarían con hambre? Quedarían con hambre.
Pues déjenme decirles que cambiando eso y entendiendo lo siguiente, muchas veces tú y yo vamos y leemos la Biblia. Nos llenamos de emociones maravillosas durante un sermón, un mensaje. Tenemos el estímulo del intelecto de aprender algo nuevo. Y Andrés nos está enseñando algo nuevo. Decimos amén, que es amén. Estoy de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Pero todo esto lo hacemos sin ponerlo en práctica. Dios nos está diciendo a través de Santiago que estamos lamiendo la palabra de Dios. Que lo venimos solamente aquí a lamer. Pero que eso jamás nos va a transformar. Todos tenemos todas estas cosas, hacemos formalidades religiosas, acciones religiosas, externamente, pero no hay cambio en nuestras vidas. Y Santiago va a llamar eso, como lo vimos al principio, religión. Eso es lo que es religión. Santiago también utiliza la ilustración de un espejo para explicar esto. Si ustedes harían lo siguiente, ustedes en su casa irían al espejo. Y digamos que una mujer abra el espejo y se dé cuenta que el maquillaje se le corrió. Lo más seguro es que esa mujer no sale de su casa sin que se arregle su maquillaje. No ve el maquillaje y dice, no sabe que lo arreglo cuando venga del trabajo. Un hombre que esté afeitándose y se dé cuenta que tiene crema de afeitar en la oreja y se mira al espejo antes de salir, no dirá, no, yo me la limpio cuando venga a la casa. En pocas palabras, si lo hacemos así, a esa mujer o a ese hombre se le va a olvidar la crema de afeitar o el maquillaje que se le corrió y se van así y en la empresa quizás les van a resaltar o quizás nadie les dice porque les da pena. El punto es que el oír la palabra de Dios, el leer la Biblia, el escuchar un mensaje dominical, es como ir al espejo espiritual. Ustedes vienen aquí a un espejo espiritual que es la palabra de Dios que es predicada, donde Dios nos permite ver nuestros pecados. La crema del oído, el maquillaje que se corrió es el pecado, los errores. Eso es lo que Dios les permite ver a ustedes a través del espejo espiritual. Y usted viene aquí y no hace nada al respecto. Es lo mismo que una mujer, un hombre que ven lo que ven en su espejo y se van y no hacen nada al respecto. Y dice Santiago, qué tremendo que eso es lo que el creyente está haciendo domingo tras domingo tras domingo, después de un servicio dominical, después de un grupo pequeño, después de un grupo de oración, después de leer su Biblia en su casa. Son solo emociones que no duran, que terminan acabándose. Amén. Amén. Así que Santiago está diciendo, pero el que sí practica la palabra, dichoso va a ser bienaventurado con todo lo que haga. Y no es con todo lo que haga, es con todo lo que haga de la palabra de Dios. No es con que me voy en un bote y voy a ser chévere porque, no, es lo que haga con la palabra de Dios que me da bienaventuranza, lo que me da esa dicha espiritual. En otras palabras, la bendición no solamente está en el oír, está en el oír más el hacer. La bendición, el ser dichosos, el ser bienaventurados, no viene en un paquete de solamente escuchar y me voy. Dice, la bendición para tu vida, la bienaventuranza para tu vida y la mía, está en el escuchar y en el hacer. Amén. Así que primero, Santiago nos llama a ajustar el engaño del razonamiento. Pero hay otro segundo engaño, que es, tenemos que ajustar el engaño de mi religión. Tú y yo tenemos que ajustar el engaño de mi religión. Es cierto que hay muchas personas que escuchan la palabra, pero no hacen nada. Escuchan la palabra. Y recuerde que Santiago está hablándole a creyentes, a cristianos, personas que escuchan la palabra, pero no hacen nada. Pero hay también lo opuesto, personas que hacen y solamente hacen. Santiago llama eso religión. ¿Qué es la religión? La religión significa ser una persona ceremoniosa en su manera de adorar. Es una persona que específicamente tiene que ver con sus acciones, con sus obras, con sus rituales, con sus formalidades religiosas, todo externamente, pero nada pasando a nivel del corazón. Eso es religión. Y fíjense entonces ahora cómo Santiago concluye el capítulo número 1 de Santiago, que dice así, está en la pantalla, Santiago 1, 26 al 27, que dice, si alguno de ustedes, está hablándole a los creyentes, está hablándole a ustedes, a mí,
esto no está hablando de ningún incrédulo, si alguno de ustedes se cree, es decir, hay muchos que vienen aquí o están por fuera, muchos creyentes que creen, y es tu opinión y te pertenece. Ellos creen, están convencidos, estas personas creyentes están convencidas que son religiosas, según lo que acabamos de definir, pero no refrenan la lengua. ¿Qué dice el segundo engaño? Se engañan a sí mismos y su religión no vale para nada. Escúchenme bien, no vale para nada. Dígale a la persona que está al lado, la religión esa no vale para nada. Fíjense bien, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. ¿Qué está haciendo Santiago? Santiago está diciendo que si alguien se cree religioso porque está haciendo todas esas acciones, todas esas expresiones religiosas externas, pero no refrena su lengua, si no controla su boca, se está engañando a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué? Ahí es donde está la razón. ¿Por qué? Porque una religión exterior, un formalismo religioso externo, sin control de lo interior, es una religión inútil, que puede hacer cosas maravillosas para que todo el mundo vea, pero adentro es inútil. Eso es lo que está diciéndonos Santiago. ¿Cuántos de aquí seremos religiosos? Quizás usted haga formalidades religiosas cristianas. Repito, quizás usted está haciendo formalidades religiosas cristianas externas. Usted viene a la iglesia, usted viene a cantar alabanzas, usted viene a orar, usted viene a ayudar, usted viene a servir y usted tiene sus formalidades religiosas, pero no refrena su lengua. Si su corazón no está bien con la palabra de Dios, sus formalidades religiosas externas, Santiago dice, no valen para nada. Todo esto que están haciendo no vale para nada. Dice, porque no pueden hacer nada para controlarlo internamente. Todo lo que usted está haciendo, todo lo maravilloso que practique, lo que haga, sus rituales semanales, dice Santiago, no valen para nada, no sirven para nada, si no pueden cambiarlo de usted de adentro. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Si su boca está manchando sus acciones y si sabemos que de su boca sale todas las cosas feas de su corazón, en otras palabras, de la boca sale lo que está en el corazón, lo que Santiago nos está diciendo es que en ese corazón no hay sintonía real con la palabra de Dios. Creemos que hay sintonía, pero no hay sintonía, no estamos con la misma frecuencia porque lo externo me está echando al agua, lo externo me está delatando. En pocas palabras, Santiago nos está dando una herramienta espiritual, para probar que si yo o tú estamos perdiendo el tiempo con nuestra religión. Santiago te está dando una herramienta espiritual para ver si tú y yo estamos perdiendo el tiempo con las formalidades religiosas que cada uno de nosotros tengamos. Y nos dice lo siguiente, revisen lo que sale de tu boca y sabrán si están haciendo, lo que están haciendo es un engaño. Revisen lo que sale de su boca y sabrán que toda su religiosidad es falsa o verdadera. Qué tremendo. Por eso decíamos que hoy Santiago se iba a meter en nuestros asuntos. Esas son de las cosas que nos trae resentimiento por dentro. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Fíjense bien, y después Santiago dice lo siguiente. ¿Quieren saber lo que es una religión pura? ¿Quieren saber lo que es una religión pura y sin mancha? Una religión completa es una religión pura. Dice, tienen que haber dos componentes en la religión pura. Dos componentes que resalta Santiago en una religión pura. Uno externo y uno interno. Repito, uno externo y uno interno. El externo es ayudar. Y él menciona simplemente las viudas y menciona los huérfanos, pero no se limita a eso. Ese es el ejemplo que él da. Es una ayuda externa que tiene que ver con ser hacedores de la palabra de Dios. Y él ahora menciona una interna que dice, permanezcan limpios a las maldades
de este mundo que solamente la palabra de Dios puede transformarnos. Nuevamente, ¿qué concluye Santiago? Sean hacedores y sean oidores de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha querido hacer Santiago en todo este proceso? Mostrarnos cómo nosotros podemos responder ya a las pruebas, ya a las tentaciones, cómo podemos responder a la palabra de Dios siendo más receptivos a la palabra de Dios y siendo mejor reaccionarios a la palabra de Dios, o en otras palabras, siendo buenos oidores de la palabra y siendo buenos hacedores de la palabra. Como dice Santiago, como diría, I rest my case. El punto es, eso es lo que Santiago les trae hoy. Eso es lo que Santiago nos trae hoy. Que una religión pura es aquella donde hay oidores y hacedores. Yo toda la semana les doy un reto para que se lleven. Este es el reto que les pongo. ¿Tienen sus teléfonos ahí, en sus manos? Saquen su teléfono. Síganme la corriente. Saquen sus teléfonos. Todos tienen alguna manera de mandarse un texto o tienen WhatsApp. WhatsApp, para el que no sepa, hoy ustedes se pueden mandar un WhatsApp a sí mismo. Aprendan a hacer esto todas las semanas. Cuando hay un mensaje como este o cuando usted lee la Biblia, lo que sea. Si el Espíritu Santo es real y lo es, les tuvo que haber mostrado algo. Si son oidores de la palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes les mostró algo hoy. Escríbanlo ya mismo. Me mostró esto. El Espíritu Santo me está mostrando esto y escríbanlo. Me mostró que soy pecador, me mostró que soy hablador, me mostró que soy egoísta, me mostró que no me cuido la boca, me mostró lo que sea, escríbalo. Y cuando llegue a casa, hágalo. Porque si no, el espejo que ustedes vinieron hoy, el Espíritu Santo al cual ustedes vinieron hoy, que les mostró aquello que debían de cambiar, aquello que debían de transformar, está esperando que usted vaya y lo haga. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Padre Santo, qué mensaje tan poderoso le encargaste a Santiago. Son demasiadas cosas buenas, porque tú eres un Dios bueno. Que nada de esto lo traes para dañarnos, ni para afligirnos, ni para incomodar nuestras vidas, pero sí para hacernos personas santas, limpias, puras, humildes. Gracias, Señor, por la palabra de vida que hemos escuchado hoy. Que el que tenga oídos para oír, que la haya escuchado, y el que tenga un razonamiento para hacer, que las ponga en práctica. Padre Santo, dales el poder sobrenatural para que ellos en sus casas, de lo que hayan puesto en su mensaje de texto, de lo que hayan puesto por WhatsApp, Señor, ellos lleguen a su casa deseosos de hacerlo, que comiencen a pensar en cómo voy a cambiar quizás mi lenguaje, cómo yo voy a hacer algo diferente en mi matrimonio, que no solamente esperemos algo sobrenatural en mi matrimonio, en mis finanzas, en la manera en que yo sirvo, sino que yo venga y sirva, que no solamente piense de qué manera algo va a cambiar en mis hijos, sino que yo comience la conversación con mis hijos, que no solamente yo piense que tú, Señor, vas a hacer algo sobrenatural, sino que yo me paro en lo sobrenatural porque tú estás allí y decido hacer lo que tú me hayas puesto en mi corazón, Padre Santo. Y yo necesito la fortaleza para no ser solamente un oidor, sino un hacedor. Y Señor, yo declaro y pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Iglesia, los amo.